Comenzamos. Muy buenas noches, Enigma en la noche es la última de las sesiones del programa de hoy. Como saben, nos visita una vez al mes Ciencia y Misterio. Es Luis Miguel. Luis Miguel es coordinador y presentador del grupo de investigación radiofónico Ciencia y Misterio que emite en Radio 21 en Madrid. Y lo tenemos a nuestro invitado, Luis Miguel, y él además tiene otro invitado. Así que os lo presento, lo saludo y os dejo con él. Buenas noches, Luis Miguel. Hola, buenas noches, Nando, y buenas noches a todos tus televidentes. Hemos estado hoy anunciando que ibas a presentarnos a Fran Ortega, que está bajo ti, y que es el autor de un libro que se llama Los peluches de Dios. Saludos, Fran. Hola, buenas noches, Fernando. Muy buenas noches a todos. Muy bien. Pues Luis Miguel, la palabra es tuya, el programa también, así que cuando tú quieras, comienzas. Pues muchas gracias, Nando, por la presentación y por la introducción, y bienvenidos a todos los que nos estáis viendo aquí en TVs en Red, en Enigmas en la noche, y como bien ha dicho Fernando, con mi presentación, Luis Miguel Esteban, coordinador del Grupo Ciencia y Misterio y también del programa radiofónico que, como bien ha dicho él, emitimos desde Radio 21. Hoy nos acompaña un gran amigo, él es Fran Ortega, él es el escritor, es el autor de las obras Los peluches de Dios, la primera parte, El renacer de la conciencia crística, y la segunda parte, también Los peluches de Dios, pero en este caso con la subtitulación de La disolución del ego. Él, bueno, imparte charlas, conferencias por toda España y de hecho ahora va a dar el salto a Sudamérica, en donde ya le han invitado para seguir dando su mensaje. Fran Ortega, buenas noches. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a TVs en Red, a Enigmas en la noche, y bueno, un placer tenerte con nosotros un ratito. Oye, yo encantado y muchas gracias por este espacio, ¿eh? Gracias a ti. Eh, Esta noche estás con nosotros para hablarnos de tu segundo libro, aunque tú eres autor de otros títulos, pero en este caso vamos a hablar de Los peluches de Dios 2, La disolución del ego, Fran. Vale, encantado. Cuéntanos un poco de dónde nace la idea de escribir estos dos libros, el título un poco, por qué surge y qué es lo que nos cuentas en él. Pues mira, está ahora muy en boga los libros tipo canalizaciones de extraterrestres, de maestros ascendidos. Yo tengo que comentar que aunque este libro pudiera tratarse en esta línea, eh, yo no tengo conciencia de que haya sido dictado por nada ni nadie, sino que más bien hablo de una perspectiva de un recuerdo de que empieza a despertar en mí el recuerdo de quiénes somos y de dónde venimos y por qué estamos aquí. Y lo que estoy haciendo es compartir esa experiencia de la cual no espero que nadie me la crea, simplemente es más, prefiero que no se me crea, porque yo invito a que cada uno de nosotros tenga su propia experiencia. Es decir, no dejes que te lo cuente nadie. Simplemente vívelo y a partir de ahí, de tu propia experiencia, saca tus conclusiones. Porque, por ejemplo, yo utilizo mucho esto porque es esclarecedor. ¿A quién se le puso el corazón a 200 pulsaciones por minuto el día que el hombre pisó la luna? ¿A Neil Armstrong o al resto de las personas que lo vieron por la televisión? Es decir, que el que experimenta es el que está ahí en la experiencia, es el que puede sacar las conclusiones. Los otros simplemente no la cuentan. Entonces yo comparto mi mochila, pero que cada cual saque sus conclusiones, porque bien pudiera ser verdad, bien pudiera ser mentira, aunque quién sabe qué es verdad y qué es mentira. La historia es que comparto mi recuerdo y lo que ocurre es que a medida que voy compartiendo mi recuerdo de quiénes somos y de dónde venimos, más recuerdo. Eso es lo que me está ocurriendo.
a través de mis libros, en las conferencias y bueno, cada vez que comparto con las personas. Yo entiendo que cuando tú dices recuerdo, es un recuerdo colectivo, ¿no? También hablas de ese sentimiento, de ese latir, de ese público a la llegada de Armstrong a la Luna. Eh, Podría ser una evolución. De hecho, tú hablas en el que luego también comentaremos en un capítulo la hebra número, la 13ª hebra, que está Sí, relacionada sobre todo con la evolución de las hélices de nuestro ADN, ¿no, Fran? sí. Mira, es que lo que yo recuerdo y lo que estoy compartiendo es que hubo un momento dado en el que este universo de dualidad en el que estamos inmersos, de lucha entre la luz y la oscuridad, si te das cuenta, la lucha entre la luz y la oscuridad es eterna. No puede haber un claro vencedor en el mundo de la dualidad porque el que la luz aniquile, por ejemplo, a la oscuridad, supondría la propia disolución de la luz, porque no tiene con qué referenciarse, no tendría oscuridad con la que referenciarse. Luego, la paranoia o la paradoja de la dualidad es que combates precisamente lo que más necesitas. La luz combate a la oscuridad, el miedo al amor, es decir, que estás en un bucle eterno en el que no tiene fin, siempre va a estar en conflicto esta dualidad. Entonces, este universo de dualidad en el que, como te digo, formamos parte, un momento dado en que llegamos a un punto de buscar una solución. Es decir, si tú haces A más B y obtienes C, si vuelves a hacer A más B, vuelves a obtener C. Luego, para obtener un resultado distinto al C, tienes que cambiar uno de los factores. Y ese factor, que es el universo que nosotros mismos generamos, es la experiencia que estamos teniendo aquí en el planeta Tierra, en esta densidad tan profunda de dualidad. Vinimos en busca de una cosa, y eso que yo creo que vinimos en busca fue la semilla de la compasión. La compasión es lo único que nos puede sacar del bucle de la lucha, del conflicto entre luz y oscuridad, la luz y la sombra. Y en esa lucha de luz y sombra, de esa dualidad, ¿quién es más poderoso? ¿La luz o las sombras, Fran? No, es que cuando hablamos de, por ejemplo, de protagonista, de antagonista en una película, la medida del héroe viene dada por el valor del antagonista. Eso lo saben muy bien los novelistas y los guionistas de cine. Es decir, cuanto más malo es el malo, más héroe es el héroe. Entonces, estamos hablando de un universo dual en el que una cara y la otra son del mismo nivel de conciencia, del mismo nivel de fuerza. No va a haber un claro vencedor. No es más fuerte la luz, no es más fuerte la oscuridad. Es una moneda con dos caras. Y siempre habrá una moneda con dos caras, porque tú puedes quitarle una cara a la moneda, pero le estás fabricando una segunda cara. Entonces siempre, en dualidad, siempre estarán las dos. Luego no es una más fuerte que la otra. Se complementan y se combaten. Uh-huh. Pero sí que parece que hay una lucha, ¿no? Una lucha, digamos, del bien y el mal constantemente, ¿no? Si hay seres que están más al lado de la luz y otros que están más al lado de la oscuridad, ¿no? Claro, entonces, como eso es algo que no tiene fin, que siempre va a estar ahí, hay que hacer algo distinto. Y esto es lo que yo comparto con mis libros o con mis charlas. Es que mira, nos han hecho o nos hemos creído que éramos los pequeñitos del universo, que necesitábamos ayuda de grandes maestros ascendidos, que necesitábamos la ayuda de los ángeles, que necesitábamos incluso ayuda de los extraterrestres. Nos hemos creído los pequeñitos y es todo lo contrario. Somos los grandes, somos los que en un momento dado, en un acto de amor incondicional, nos inmolamos, entre comillas, nos sacrificamos, entre comillas, para meternos en este universo de tan profunda dualidad en el que estamos, que es el planeta Tierra, este planeta donde el conflicto se da. Pues si te das cuenta, en un momento dado puedes estar estrangulando a alguien, matando a alguien, y 5 minutos después puedes estar entregando tu vida.
por un desconocido. ¿No es eso un estado de esquizofrenia dual que no tiene sentido? Pues estamos aquí metidos precisamente por un acto de responsabilidad, un acto de amor incondicional. Y somos los grandes, pero no los grandes por decir, ay, mira qué grandes, qué buenos que somos, qué maravillosos. No, no, todo lo contrario. Somos grandes en la medida que nos hemos hecho pequeños. Somos grandes en la medida que nos estamos entregando a los demás. Y es momento de asumir la responsabilidad de esa decisión, de haber venido aquí en busca de qué, de esa semilla de la que te hablaba, de la semilla de la compasión, que es lo único. Mira, vamos a ver. En un universo dual, en una manifestación dual, hay una víctima y un perpetrador. Si la víctima necesita del perpetrador, si no hay un perpetrador, esto ya no es víctima. Eso será otra cosa, pero no es víctima. Luego, para ser víctima necesita a alguien que le machaque, el perpetrador. Y el perpetrador, si no tiene a alguien a quien machacar, tampoco sería perpetrador. Se necesita y se combate. Ahora bien, si la víctima, desde la perspectiva de un estado de profunda humildad y de profunda atención, logra ver que el perpetrador está actuando solo puedes actuar desde dos puntos, que son los extremos, desde el miedo o desde el amor. Todas las decisiones que puedas tomar las estás tomando desde el miedo o desde el amor. Evidentemente, si un perpetrador está machacando a alguien, está tomando decisiones y acciones desde el miedo. Si la víctima logra ver más allá de esa fachada del perpetrador, logra ver un ser que tiene miedo, un ser que está asustado y que su forma de defenderse de ese miedo que siente es machacando, logra ver esa inocencia que hay detrás. ¿Sabes lo que pasa? Que tarde o temprano verás el reflejo de ¿qué? De tu propia inocencia. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú ves el reflejo de tu propia inocencia, conectas con ese estado superior de conciencia que puede ser el Dios, el cosmos, el universo, puede ser, ponle la etiqueta que quieras, es que eso es lo de menos, con un estado de conciencia superior, la cual siempre está bendiciendo tu existencia, pero que tú te resistes a recibir esa bendición. ¿Por qué? Porque sientes culpabilidad, te sientes culpable de todas las cosas que tú sabes que has hecho o que has dejado de hacer. Entonces no te sientes merecedor de la bendición del universo. Pero cuando logras ver la inocencia del perpetrador y te ves reflejada en esa inocencia, ¿qué es lo que haces? Te das cuenta, dejas de juzgarte, quitas ese paraguas y la bendición del universo cae sobre ti y alcanzas un estado de conciencia superior como los grandes avatares de la historia, como podríamos decir Siddhartha, Mahoma, Jesús, Babaji, Teresa de Jesús. Pero eso es la parte de la víctima, el trabajo de la víctima, lograr ver la inocencia del perpetrador, la suya reflejada y permitir la bendición del universo. Y la parte del perpetrador, asumir la responsabilidad de lo que ha hecho, asumir, mirar a la víctima y entrar en un estado de profunda empatía y entender que has estado produciendo un dolor y un daño. Y en ese momento, en ese estado de lucidez, de que te das cuenta de lo que has estado haciendo, si logras sentir el dolor que has producido en esa víctima en ti, estarás entrando en un estado de ¿qué? De compasión, estarás entrando en un estado de sentir con el otro. En ese momento tienes la opción de tomar responsabilidad. Evidentemente, si hay algo que no tiene remedio, como por ejemplo, le has quitado la vida a alguien, no puedes devolverle la vida. Pero sí lo que puedes hacer es compensar ese daño. Es decir, por ejemplo, has matado a un niño, no puedes devolver la vida a ese niño, pero sí a partir de ahí consagrar tu vida a salvar la vida de los miles de niños que puedan estar en peligro de muerte, estarás compensando ese daño que hiciste, lo estarás haciendo desde un estado de responsabilidad, lo estarás haciendo con conciencia de responsabilidad y asumiendo lo que hiciste y compensándolo. Estarás entrando en un estado de compasión con las víctimas. Y la víctima está en un estado de compasión hacia ti porque ha entendido que todo lo que hubo fue miedo. Y esa compasión es la que va a fundir víctima y perpetrador, es la que va a fundir luz y oscuridad.
Y eso es lo que hemos venido a buscar. Y esa semilla nos la vamos a llevar al universo y la vamos a esparcir. Es decir, que todas esas civilizaciones representantes de la luz, como se suelen decir por ahí, pueden ser los sirianos, pleyadianos, andromedianos, arturianos, y todas esas civilizaciones que, que vibran en la oscuridad, que es el miedo, como pueden ser los Anunnaki, los Nephilim, los Zeta Reticuli, todos esos están esperando que nosotros vayamos con esto y les digamos, mira para allá, porque esto está funcionando desde el miedo, y tú hazte cargo de lo que estás haciendo y responsabilízate y compénsalo. Eso es lo que creo que estamos aquí haciendo para llevarlo y esparcerlo por el universo. Pero esto, como he dicho, no te lo creas, ni nadie de los que lo puedan oír se lo crean. Simplemente que lo dejen sentir en su corazón y a ver qué les dice, qué les dicta. O sea que tú... Hay un texto, perdón, Luis Miguel, desde Argentina. Luis Benito Hernández quería intervenir, pero no lo he podido meter en la conversación. Le pregunta a Frank que creo que en la conversación ha dicho que va a visitar Sudamérica. ¿Puede concretar a dónde? A Chile, Santiago de Chile. Ah, bien, muy bien. Y Y luego otra, una serie de conferencias, pero no sé aún las ciudades. Si le invitan en Argentina, seguramente vaya también, ¿eh? bien, y Sí. una pregunta que hago yo es el nombre de los peluches de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué ese nombre? Bueno, la historia es que yo cuando pienso en la divinidad o en esa conciencia superior que lo gobierna todo el universo, el cosmos, yo la sensación que me da es como que Dios es como un niño que coge a sus peluches y los arropa, los cuida, los protege y se acuesta con ellos y les da su protección y su amor. Entonces esa es la relación que yo creo que tenemos los seres humanos con el universo, con el cosmos, de que somos como ositos de peluche que nos mima y nos cuida. Lo que pasa es que nosotros, desde el estado de soberbia egoica en la que estamos sometidos, estamos rechazando esa bendición divina, esa bendición cósmica, porque en nuestro estado de soberbia y en nuestro estado de egoico nos creemos mejores que ellos, y entonces ¿qué nos puede ofrecer Dios que no sepamos hacer nosotros mejor? Y eso es lo que nos está machacando a la hora de recibir esa bendición. Porque, mira, cuando Jesús, por ejemplo, una de las figuras más emblemáticas de la humanidad, dijo, hágase tu voluntad, o sea, él estaba renunciando a su posición egoica, terrenal, de decir, no, esto lo voy a hacer así porque así, 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 así. No, mira, no tengo ni idea de lo que está pasando, no tengo ni idea de cómo hacerlo mejor que tú, nadie, o mejor que el universo, el cosmos, el yo superior, da igual, ponle la etiqueta que te nazca. Mejor que tú no lo vas a saber hacer nadie. Una de las grandes lecciones que nos dio es renuncio al control egoico y renuncio a manipular la situación, porque la manipulación y el control no es más que producto de qué, del miedo de que no sean las cosas como tienen que ser. Si tú renuncias al control y lo entregas al universo, estarás poniéndote en manos de una conciencia superior que seguro que te mima y te cuida, seguro. Esa es mi sensación, por eso se llama así los peluches de Dios. Por cierto, Fernando, me gustaría comentar una cosa. Los libros los tengo colgados gratis en la red. Lo digo porque en Hispanoamérica... Sí, ¿no? Comenta dónde están y lástima no haberlo podido saber antes para ponerlo bajo vuestros nombres, pero sí, comenta dónde lo pueden bajar. Pues mira, es que la idea fue, como esto es una cosa que yo creo que es patrimonio de todos, el saber quiénes somos y de dónde venimos, pues lo decidí así, lo colgué en internet gratis en mi web, www.eraestelar2012.com, y ahí encontrar los libros para descarga PDF. Y luego, como ha habido tal demanda, pues al final también está en papel, claro, lo que pasa es que esto solo en España, de momento. Está en distribución, lo están distribuyendo Alfa Omega por todas las librerías de España. Pero vamos, que el golpe de clic, oyente de Argentina lo puede descargar perfectamente. Muy bien, continúa Luis Miguel. Por cierto, saludos a Argentina y a toda Sudamérica, que sabemos que
que siguen el programa, Nando. Y bueno, continuando con la entrevista, Fran, yo antes comentaba de ese capítulo, la 13ª hebra. Nos ha hablado de esa evolución y de ese enseñar. Nos hablaba de diferentes razas extraterrestres. ¿Hacia dónde se dirige esa evolución, Fran? Mira, yo no puedo hablar de una perspectiva científica porque yo no soy científico. Entonces, yo solo puedo hablar de una perspectiva mística. La mística es la experiencia personal, ¿no? Entonces, lo que sí que estoy haciendo es que a medida que me adentro en esta experiencia mística, que es dejarme impregnar por esa otra conciencia paralela, como la está diciendo la física cuántica, otros universos paralelos, otras realidades fractales, o sea, todo lo que es la ciencia hoy está empezando a hablar. Cuando tú te dejas llevar por esas otras dimensiones o explorar o no juzgar, sino simplemente empapar con ello y a ver qué ocurre, pues cuando saco mis propias conclusiones de esas experiencias, luego las cotejo a nivel científico. Luego me busco por internet, hay que seleccionar mucho, hay tanta cantidad de información, pero lo que sí que estoy dando cuenta es que esas cosas, esas sensaciones que yo percibo, que te comento como una especie de recuerdo de quiénes somos, empiezo a darme cuenta de que a nivel científico se están dando bastantes explicaciones. En una entrevista me preguntaron que para mí qué era la física cuántica y me surgió decir que la física cuántica es, para mí, intentar dar explicación con el hemisferio izquierdo, que es el juicioso, el crítico, el que analiza, el que estructura la experiencia, dar explicación con el hemisferio izquierdo a lo que el hemisferio derecho ha estado diciendo a lo largo de milenios, lo que es Dios, la divinidad, ¿no? Entonces ahora la ciencia empieza a dar explicación. La ciencia está empezando a hablar de que hay energías inteligentes, universales. Y entonces eso es como decir que es Dios. Lo que pasa es que no van a decir Dios porque son científicos. Entonces se les podría caer la reputación por los suelos, pero sí energías inteligentes. Entonces yo te comento lo siguiente. Resulta que tú, si te vas al Apocalipsis, por ejemplo, libros antiguos, y si podemos hablar de libros del Apocalipsis, que es de la religión cristiana, y yo sé que el nombrar la religión cristiana crea muchos bucles defensivos, porque genera mucho, te engancha enseguida a lo que ha sido la Iglesia Católica, pero yo hablo desde una perspectiva crística, que no cristiana. Y voy a aclarar la diferencia para mí que hay. Lo crístico, es decir, Jesús, que era un representante del Cristo en la tierra, hablaba de inocencia y amor incondicional. Y el mensaje que se manipuló, el ser humano manipuló del representante de Cristo, lo convirtió en cristianismo, que nos habla de culpa y de temor a Dios. Para mí son antagónicos. Yo hablo de una perspectiva cristiana, pero también podríamos hablar desde una perspectiva búdica, desde la perspectiva del nirvana o desde el tocado por el gran espíritu en la tradición americana. Da igual la etiqueta, estamos hablando de estados de conciencia superior. Entonces, hay libros antiguos, como el Kali Yuga en la tradición hindú, que nos hablan de la fusión del universo, de la manifestación masculina del universo, del centro de la galaxia, y la femenina del centro de la Tierra fusionándose en el centro, en la gran boda alquímica. Está apuntando a esta época. Nos hablan los Hopi de las profecías Hopi, los mayas. No nos vamos a meter en esto, pues se nos iría entonces la hora. La historia es que hay escritos antiguos, como por ejemplo el Apocalipsis de Juan, en el que nos habla Juan, nos describe la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén que nos describe, para mí, no es una Jerusalén física reconstruida, sino en un estado de conciencia superior, porque nos está hablando de una ciudad de luz, de cristal, iluminada, etérica casi, como si fuera un Shambhala o un Shangri-La. Entonces, para mí se torna como una especie de metáfora de lo que sería un estado de conciencia superior. Resulta que si te vas al Apocalipsis y buscas, esa Nueva Jerusalén se sustenta sobre 12 pilares. Cada pilar lleva el nombre de cada uno de los 12 apóstoles. Para acceder al interior de la ciudad, se entra a través de 12 puertas,
que están custodiadas por 12 ángeles. En el centro de la ciudad hay un árbol que da 12 frutos al año, uno por mes, y las medidas de la ciudad son 12.000 estadios por 12.000 estadios. Es decir, se sustentan sobre el número 12. Es ya casi de dominio público que es de dominio público que el ADN humano tiene una cantidad de ADN que hasta ahora no se sabía exactamente para qué era, al cual se le ha denominado ADN basura, porque se creían que eran restos de la evolución y que no tenían ninguna función, y ahora la ciencia está empezando a descubrir que sí tiene una función. Pero lo que voy es que ahí empieza a ser ya de dominio público de que de estas 2 cadenas de ADN que nosotros tenemos, en realidad son 12, y solo tenemos 2 activas. Es decir, que este nuevo estado de conciencia del que nos habla Juan a través de su metáfora, la Nueva Jerusalén, se sustenta sobre 12 pilares. No será sobre los 12 cadenas de ADN, que cuando estén todas activas, alcancemos tal nivel de conciencia superior que nos haga recordar realmente quiénes somos y de dónde venimos. Es decir, que no se estará activando este ADN que nos está... Mira, imagínate un gusano. Un gusano, si tú lo analizas, dices, ¿cuánta cantidad de ADN basura tiene este bicho? ¿Para qué sirve todo este ADN? Pero si ese mismo gusano lo analizas cuando se ha convertido en mariposa, seguro que dices, todo este ADN basura que tenía este bicho, resulta que tenía una función bastante específica y mira dónde está. Eso es lo que nos está pasando a nosotros. Estamos metiéndonos en la crisálida para el despertar de una conciencia superior que nos lo dará cuando estén las 12 cadenas de ADN activadas, los 12 pilares de la Nueva Jerusalén. Y eso apunta a esta época, porque civilizaciones tan dispares como los mayas o los hopi o los incas, con las tradiciones del Pachacuti, con las leyendas del Pachacuti, perdón, o tradiciones tan distantes de allí como la hindú, que le hablaba del Kali Yuga, o tradiciones más cercanas a nosotros aquí en Europa, como los cátaros, ahí en el norte de España, sur de Francia, en los Pirineos, que apuntan todos a esta época, porque, mira, los cátaros, el último gran maestre cátaro, que ahora no me acuerdo cómo se llama, cuando le ajusticiaron, los cátaros fueron los únicos verdaderos crísticos que ha habido. Seguían al pie de la letra las enseñanzas de Jesús. Y claro, cuando tú sigues al pie de la letra las enseñanzas de Jesús, ¿qué ocurre? Que te conviertes automáticamente en enemigo de la Iglesia Católica. Entonces el gran maestro cátaro fue ajusticiado, emitió una profecía y dijo, dentro de 700 años el laurel reverdecerá. 700 años se cumplen en el año 2023. Qué casualidad que las leyendas mayas hablan de que el Onatku, la influencia del Onatku, de este estampido o este fogonazo fotónico que nos viene del centro de la galaxia, el Onatku que llaman, tiene una influencia que surge desde el 21 de diciembre del 2012 hasta el 2023, que coincide con la profecía de los cátaros. La leyenda del Pachacuti nos están hablando de que para esta época se va a fusionar el mundo de la luz y el mundo de la oscuridad, el mundo superior, el mundo inferior en el del medio, que es donde habita el hombre. Nos están hablando de disolver la dualidad, lo que hablábamos de la compasión, víctima y perpetrador unidos. El Kali Yuga nos habla de la fusión de lo femenino, lo masculino, la energía femenina de la Tierra, la energía masculina del universo, que es el Onatku, que nos viene del centro de la galaxia, como dicen los mayas, fusionándose en el medio, la gran boda alquímica. Es decir, que todo apunta a este tiempo, y es en este momento cuando empiezan a despertarse esas cadenas de ADN que nos empiezan a hacer recordar quiénes somos, ese estado de conciencia superior que podríamos llamar bien crístico, búdico, nirvana, la etiqueta que queramos poner. Y eso es lo que, como yo veo esto que te estoy comentando desde una perspectiva mística, pero como te he dicho, luego yo cotejo cosas de investigaciones científicas, y esto me lo vais a permitir, por favor, lo voy a leer porque son cosas que mejor las leo,
que no de memoria, está el doctor Stephen Meyer de la Universidad de Cambridge, que, palabras suyas textuales, existe una clave en el ADN, una especie de firma que denota una inteligencia que está presente en las células y en todos los componentes orgánicos, con claros indicios de una supuesta preexistencia a la propia vida misma. Esto, un científico de la Universidad de Cambridge que se juega una reputación, porque este señor debe de estar muy bien posicionado socialmente y muy bien reconocido en el mundo científico, y se atreve a decir esto. Y luego surgen profesores como Matthew Powner de la Sociedad Química Americana y el doctor Jack Szostak de la Universidad de Harvard, que dicen, oye, llevas razón, Meyer, esto es así. Por otro lado tenemos al doctor Montagnier de la UNESCO, que ha hecho un estudio que relaciona la resonancia Schumann con la activación del ADN. Resulta que la resonancia Schumann ha pasado en 20 años de estar a 7,8 hercios a casi 13. Y esto, según Montagnier de la UNESCO, está afectando, esta variación electromagnética está afectando al ADN humano, le está despertando, le está activando. Luego tenemos profesores como Sam Chan, uno de los responsables del proyecto Genoma Humano, que han seguido sus investigaciones de premios Nobel como Francis Crick, que han descubierto que las secuencias del ADN humano, el que se ha considerado hasta ahora basura, son códigos genéticos de una forma de vida extraterrestre. O sea, profesores científicos, o sea, profesores del mundo de la ciencia con premios Nobel, profesores de universidades como Harvard, Cambridge, que tienen su vida acomodada dentro del mundo científico y el mundo social, se atreven a decir que tenemos una procedencia de un ADN extraterrestre. Y algo más grande que no he dicho, pero que está también, lo tengo apuntado, y algo que incluso es más inquietante, que hay una inteligencia detrás del diseño de ese ADN. Es decir, que no hay pie a la casualidad, sino que hay una inteligencia detrás. ¿No será que nosotros, cuando estábamos en ese universo distinto, alejado, fractal, apartado de la Tierra, metidos en ese bucle de eterna lucha entre el bien y la humanidad, cuando decidimos entrar en este mundo de dualidad tan profunda en busca de algo distinto que nos sacara del bucle de la lucha entre el bien y el mal, nos metimos aquí, diseñamos este ADN para meternos aquí, y de esas 12 cadenas de ADN desactivamos 10. ¿Por qué? Se suele decir que fueron los Anunnaki quienes nos desactivaron. Vale, es posible, pero si fue así, fue por consentimiento nuestro. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Si tú tienes recuerdo de quién eres completo, de quién eres y de dónde vienes, en el momento que te metes en una densidad tan esquizofrénica como la que estamos, de lucha, lo que decía antes, en un momento dado matar a alguien a los 5 minutos siguientes, entregar tu vida por alguien, por un desconocido, es esa esquizofrenia en la que estamos sometidos. Si tú recuerdas un lugar de serenidad, te sería imposible estar aquí. Tú dirías, quita, que yo quiero volver donde estaba. Entonces tu decisión de haber venido a buscar lo que hemos venido a buscar no habría servido de nada, te habrías vuelto a casa. Luego tú mismo aceptas la condición de cortar la memoria de quién eres. Y entonces, ¿qué haces? Tienes que desactivar esas 10 cadenas, dejar las 2 que nos permiten, son las mínimas necesarias para vivir y tener un mínimo de conciencia básica para que no se nos olvide respirar y que nos lata el corazón. Entonces, ahora que sabemos a lo que hemos venido, a buscar esa empatía tan profunda que nos lleva a la compasión de la víctima hacia el perpetrador y el perpetrador hacia la víctima, ¿no será el momento de empezar a reactivar esas cadenas de ADN para volver a casa? Tal cual como nos contó Jesús con la parábola del hijo pródigo, que se apartó de la casa, de las comodidades del padre, de la casa del padre, a meterse en este lío en el que nos hemos metido, de explorar el universo que no distante de su casa,
Y ahora cuando ya no tenemos nada más que llevarnos a la boca, ni harapos, vestido de harapos y no tenemos una cama donde dormir, decidimos volver a la casa de nuestro padre. ¿No será que ahora es cuando es el momento de activar esas 12 cadenas y alcanzar el estado de conciencia que yo, como experiencia mística, lo veo de esta forma? ¿Por qué titulo el capítulo de la 13ª hebra? Porque de esas 12 hebras activas, a mí me surge que va a aparecer una armónica que sería la 13ª, que es energética. Es como cuando juntas dos notas musicales y de la nada, del medio, surge la armónica. Que tú cuando quitas una de las notas musicales, la armónica desaparece porque surge de la nada. Cuando esas 12 cadenas de estén activas, surgirá la 13ª, que me surge así, que será la que nos dé la conciencia de quiénes somos y de dónde venimos, para llevarnos la información que hemos venido aquí. Si te das cuenta, Jesús, por ejemplo, que se suele decir que tenía 12 apóstoles, algo que no es verdad. Hay escritos que incluso en el propio Nuevo Testamento debió de escaparse a la Iglesia Católica. Hay un punto en una carta a los Corintios en el que preguntan, oye, ¿y no tenemos nosotros el mismo derecho a ser acompañados por nuestras esposas? Al igual que los... Ahí se ha perdido la voz de Fran. Pues perdido. Sí. Sí, se ha quedado la imagen también congelada. Sí, vamos a intentar retomar la conexión con Fran. Y bueno, a mí me gustaría comentar, aparte lógicamente de lo interesante que está siendo la intervención de Fran Ortega, que todas las charlas que él ha ido ofreciendo a lo largo de varios años se pueden ver a través de internet, sobre todo en YouTube, porque están colgadas todas las intervenciones que él ha ido dando. Hoy por cuestiones de tiempo pues vamos a poder ver o vamos a poder escuchar solamente una parte de esa charla, pero bueno, puede llegar incluso a durar en torno a 4 horas tranquilamente las charlas de Fran. No sé si le tenemos por ahí. Bueno, no lo sé, Fran, aunque no salga tu imagen. Bien, vamos a ver si podemos invitarle. Está caída. Sí, todavía no le tenemos. Vamos a ver por aquí. Bueno, pues continúo yo comentando. Si podemos conectar con Fran. Vamos a ver. Añadir. Sí, mira, le tenemos. Nando. ¿Me escuchas, Nando? Sí. Bien, vamos a ver. Vamos a intentar añadirle porque... vamos a ver. Fran, Ya estoy aquí, sí. ¿nos escuchas? Sí, yo sí. Vale, Nando. Sí, perfecto. Ahora saldrá la cámara de él. Bien, pues creo que ya te Ya está ahí. Ya está ahí de nuevo. Te hemos recuperado, me parece, ¿no? Vale, vale. Fran. Yo sí te veo, a ti. Vale, me veis, ¿verdad? Bien, pues bueno, no sé exactamente dónde te has quedado, Fran. Estabas comentando. ¿Eso sabes qué pasa? Que me estaba enrollando demasiado. Estabas comentando que los discípulos de Jesús eran más de 12 y que además en algún escrito bíblico se comenta, no podemos ir acompañados de nuestra esposa. Ahí ya te quedaste. Hablando de que, bueno, los 12 hebras del ADN podían tener alguna más, una tercera. Perdón, una 13ª. Sí, bueno, es que cuando en los escritos es que hay muchas claves ahí ocultas. ¿Por qué Jesús hablaba con parábolas? Pues porque una parábola es un cuentecito que para un poder oculto que vibra en el miedo, si
era para protegerlo de la manipulación. ¿Por qué? Porque un cuento es inocente. ¿Qué daño te puede hacer un cuento? El hemisferio izquierdo, que es el que enjuicia, el que evalúa, y se pone a la defensiva, y pues dicen, coño, pues si es un cuento, ¿qué mal me puede hacer? Entonces, el cuento, la metáfora, la parábola, se te mete por el hemisferio derecho y se cuela hasta la cocina y cala ahí. Y entonces lleva 2000 años en el inconsciente colectivo, en el hemisferio derecho del inconsciente colectivo, dejando su huella, y hoy estamos preparados, tanto a nivel personal como a nivel científico, para empezar a dar explicación con el hemisferio izquierdo de los cuentecitos de estas metáforas y estas parábolas. Entonces, en los sagrados escritos antiguos hay muchas claves ahí ocultas para salvaguardar ese conocimiento. Jesús tenía apóstoles masculinos y femeninos, y él hablaba de alcanzar un estado de cristificación en el que se disuelve la dualidad. No podía obviar, no podía dar la espalda a una parte tan importante como la femenina. O sea, él hablaba a hombres y a mujeres por igual, sin distinción alguna. María Magdalena fue la mujer que fue la persona que más conectó con Jesús. ¿Por qué? Porque caló con la energía femenina, su presencia femenina conectó perfectamente con la manifestación femenina de Jesús y entendió perfectamente el mensaje. Cuando desapareció el representante del Cristo en la tierra, ascendió, perdón, empezaron a surgir las luchas de poder, y la comprensión que tenía María Magdalena del mensaje real del Cristo se convirtió en un patente para la posición que... Otra vez se le va. Se acerca al micro, no sé por qué, y comienza el micro a fallarle, o que la imagen se le queda ahí colgada. Llevamos 41 minutos, Luis Miguel. Sí, vamos a finalizar ya. Sí. Así podemos recuperarle para poder hablar con él y despedirnos. Vamos a intentarlo una vez más, ya que bueno, pues estamos teniendo algún problema con la conexión de Fran, y bueno, yo creo que lo más importante lo hemos podido escuchar, Nando, porque el mensaje... Además, Luis Miguel, en la página que están ustedes viendo ahí debajo, cienciaymisterio.com.es, en la página web de Ciencia y Misterio, Luis Miguel tiene puesto también una grabación bastante extensa, cerca de 3 horas, de Fran Ortega en una conferencia donde habla de su libro Los peluches de Dios, y desglosa poco a poco lo que ha ido aquí hilvanando, porque tendría que haberlo hecho muy corto, y el hombre ha tenido a bien hilvanarlo y no desarrollarlo entero. Así es. De hecho, como bien dices, él tiene sus conferencias grabadas en vídeo. Aparte, nosotros le tuvimos el año pasado en las conferencias que también organizamos de las Jornadas del Misterio de la Sierra Oeste de Madrid, y este año va a volver a estar con nosotros también. Las vamos a organizar en el mes de mayo. Vamos a intentar también retransmitirlas a través de internet por streaming, y él va a participar para presentarnos el segundo trabajo, Los peluches de Dios 2, la disolución del ego. La verdad es que bueno, el mensaje que nos da Fran Ortega pues es súper interesante, ¿no? Porque él nos habla de esos recuerdos. Además, él, como bien indicaba, nos decía que en esa página web era www.eraestelar2012.com están sus libros. De hecho, de forma gratuita podemos descargarlos, podemos leerlos. Hay algún libro más que él es autor, pero en concreto estos 2 títulos están disponibles. Nando, veo sí, que no... No, ya no puede entrar. Ya se ve que las condiciones han sido muy malas. Pues Luis Miguel, tú despides. Estaba pasando un título por debajo diciendo que los libros, el libro Los peluches de Dios, lo pueden bajar de la web que hemos nombrado, eraestelar2012.com. Muy bien, pues Fernando, siento no poder despedirnos de Fran Ortega, pero bueno, la técnica a veces te juega estas pasadas, y más en directo como estamos ahora.
Darte las gracias a ti, por supuesto, por haber contado con nosotros un martes más, y dar las gracias, por supuesto, a todos los televidentes que nos han estado acompañando durante este rato, Nando. Muy bien. Bueno, pues paramos ahora la grabación